Kantar es una unión de varias empresas y varias compras globalmente. En Costa Rica empezó históricamente con una empresa que se llamaba MediaGurú. Esa fue la empresa que realizaba el estudio de inversión publicitaria. Y esta empresa después fue adquirida por una compañía brasileña que se llama Ibope, se llamaba Ibope. Y esta empresa Ibope se dedicaba específicamente al estudio de audiencias de televisión electrónica a través de una tecnología que se llama People Meter, que es la que vamos a conversarles un poco más adelante. En el 2015, Kantar, que es otra empresa de investigación que tiene diferentes especialidades, no solo en la parte de medios, sino en consumo y también en insight de campaña, decide comprar la operación y nos volvemos Kantar y Ibope Media en toda Latinoamérica. Hay claramente factores importantes que Kantar tiene muy presente, y una de ellas es la experiencia y cómo toda esa información y ese caminar que ha tenido en diferentes países se ha de alguna manera sumado a las experiencias que tienen en cada uno de los mercados, y por ende en Costa Rica y en Centroamérica hay muchísima información, hay muchísima tecnología que está a disposición de los clientes y de lo que ellos hacen regularmente cuando se trabaja el análisis y planificación de medios. Kantar tiene una presencia global y esto también es importante rescatarlo, porque muchas veces en los diferentes contextos en los que estamos, no solo estamos viendo una realidad local, sino que necesitamos entender un poco qué está pasando en diferentes latitudes para poder tomar mejores decisiones con respecto a las estrategias que se están diseñando. Entonces, Kantar tiene presencia en todos estos países y la información y la metodología que utiliza para crear estudios es similar en todos ellos. Entonces, de alguna manera también le asegura a todos nuestros clientes, medios de comunicación, anunciantes y agencias de publicidad contar con información bastante homogénea en la base de estudios, y eso pues permite claramente poder entregar una unidad de análisis cuando hay compañías que tienen presencia en uno o más países, como los que están mencionados anteriormente. Aquí un poquito de información en cuanto a datos de la empresa, presencia en el mercado, cuántos personal que tiene, que la verdad es que es mucha gente la que trabaja en Kantar. Algo importante que también en todo lo que tiene que ver con estudios de mercado es algo que he aprendido y que realmente cuido y siempre recomiendo a los clientes. Siempre existen entes externos a las empresas que permiten darle una seguridad de que los procesos que están haciendo para realizar los estudios son correctos. En el caso de Ibope, de Kantar y Ibope Media, hay dos empresas, una que se llama ESOMAR y otra que se llama Media Rating Council, que ambas tienen certificaciones y validaciones sobre lo que nosotros hacemos específicamente con análisis de medios de comunicación, desde la inversión publicitaria hasta los análisis de audiencia. Nosotros año con año tenemos que actualizar información con ellos para poder tener esa actualización de certificación y poder incluirla dentro del servicio que nosotros damos como un control de calidad. Y por último, también todos los años tenemos que hacer una actualización de ISO, que la parte de la auditoría interna así nos lo dicta. Y esto de nuevo es seguridad y tranquilidad para los clientes de que la información que están revisando está pasando por procesos adecuados que aseguran que la lectura que van a tener de los resultados realmente va a ser una lectura correcta. Aquí hay un poco de nombres de medios de comunicación, agencias de publicidad, anunciantes que utilizan nuestra información al día de hoy. Es una referencia para ubicarlos únicamente, y sobre todo por en adelante, ya sea dentro de este espacio de estudio o dentro de sus espacios de trabajo, realmente esta información está a disposición de todo el mercado publicitario en Costa Rica. Y por supuesto, si ustedes en sus espacios trabajan con agencias de publicidad, algunas de las que están acá mencionadas, o con medios de comunicación, cualquiera de estas empresas puede de alguna manera facilitarles, para efectos de negocio, para efectos de un análisis profundo que se necesite, información que pudiera ser necesaria para la conversación que ustedes están teniendo. Realmente hay una conversación abierta con todos estos marcas que ustedes están viendo acá. Para nosotros es muy importante claramente tener una charla muy transparente con ellos, y parte de lo que les enseñé en la filmina anterior cuando hablamos de las certificaciones y estas validaciones que tenemos que realizar anualmente, es que a ellos, principalmente a los medios de comunicación, les compartimos mes a mes análisis de resultados de estas auditorías que nosotros tenemos internas y externas. De nuevo, validando y dándole seguridad de la información y que puedan realmente utilizarla para ese día a día. Kantar tiene diferentes especializaciones de negocio
y les quiero mencionar ahorita para arrancar lo que tiene que ver con monitoreo publicitario. Cuando hablamos de monitoreo publicitario, hablamos del rastreo de todos los anuncios publicitarios, independientemente el espacio de duración que tengan, sea 2 segundos, 5 segundos, 30 segundos, 2 minutos, que aparecen en los distintos medios de comunicación que están dentro de la cobertura que Kantar y OP Media presenta. Toda esta información acumulada, que más adelante les voy a contar cómo se acumula, está metida en grandes bases de datos que hoy existen en plataformas en línea que sirven de consulta para que los diferentes usuarios ingresen a esa plataforma con su usuario y con su clave. Ya la plataforma está en línea, no necesita instalar ningún archivo o ningún sistema dentro del computador. Ellos ingresan con su usuario y su clave y pueden analizar, dependiendo de los permisos que tenga su empresa, pueden analizar la categoría, el anunciante, la marca, el medio de comunicación en el periodo que ellos necesiten. Y puntualmente siempre rescatamos para nosotros cuál es la importancia para los anunciantes. En este caso, les permite poder analizar a los competidores. Por ahí hablé que mencionaron que LifeMiles está dentro del espacio de trabajo de algunos de ustedes. Entonces, la categoría en la que está, por ejemplo, los servicios de tarjeta de crédito que tiene LifeMiles, y es importante analizar, yo puedo a través de esta herramienta poder sacar información, data dura, data pura, que realmente sirva para poder complementar ese análisis que pueden estar haciendo de un mercado, de una categoría o inclusive para una futura campaña que necesiten desarrollar. Por ejemplo, si LifeMiles hace una campaña de comunicación en televisión abierta, televisión por cable, radio y valles, todos los meses, la empresa que realiza la campaña de comunicación le debería enviar un reporte donde se haga un monitoreo de todas las pautas. Y básicamente esto es una auditoría real, 100% objetiva, de que si se compraron 10 spots para Teletica, 7 para Repretel y 3 para Multimedios, más pauta de Monumental y Columbia con tanta cantidad de cuñas, a través de la herramienta se puede hacer ese monitoreo y se puede confirmar que la campaña está al aire y se puede solicitar que haga una revisión cuando no encontramos el anuncio pautado o no lo encontramos dentro de la base de datos. También nos permite poder definir tendencias de inversión publicitaria históricas cuando hablamos de grandes análisis, por ejemplo, y aquí me tomé la libertad de hacer una pequeña descarga de información de la categoría de apps y quería saber cuál era el comportamiento de enero de 2019 a septiembre de 2020. Entonces, ese tipo de información, cuando se puede extraer y se puede graficar, realmente empieza a apoyar y acompañar las conversaciones que están teniendo los equipos gerenciales en las diferentes empresas. Y otro tema importante también es que la herramienta, por nosotros tener el estudio de audiencias, me permite hacer un análisis post-campaña. Más adelante, cuando hable específicamente de audiencias de televisión, les voy a comentar sobre el análisis post-campaña. Con respecto a este estudio, específicamente monitoreo cómo lo utilizan las agencias de publicidad, también ellos analizan a sus competidores, no solo las marcas, las competidores de las marcas que ellos manejan, es qué está haciendo la agencia X, la agencia Y, la central de medios X, con cuál agencia, con cuál cliente está trabajando, hace cuánto está trabajando, cómo es la pauta en medios de esa agencia. Identificar datos que en este momento no pueden no significar nada para la conversación que estamos teniendo, pero cuando tiene un contexto, realmente cambia por completo el análisis y puede generar ideas o insights que sean valiosos para el análisis que están haciendo. Prospectar nuevos clientes, lo que les comentaba, ver que un cliente está aumentando su inversión y quieren ir detrás de ese cliente, con qué agencia está trabajando, hace cuánto está trabajando y son estrategias para poder atraer clientes que definitivamente son tomadas en cuenta con la información que pueden descargar de la herramienta. El chequeo de las pautas, las empresas de medios tienen departamentos de compra y control y de monitoreo. Ellos tienen, pues, por regla interna, llevar un control casi que diario del monitoreo. Entonces, cuando hablo de chequeo de pautas, es que todos los días revisan que la pauta que tenía que salir ayer en los canales X, Y, Z, en los programas A, B y C, tienen que salir tal cual fueron comprados en la orden de compra que se envió el medio de comunicación. Entonces, hay una persona que está revisando y haciendo ese chequeo de pautas diariamente, semanalmente, porque necesitan darle confirmación al cliente de que la campaña está saliendo correctamente, tendencias de inversión publicitaria, acompañamiento de lanzamientos y piezas creativas. La plataforma tiene la capacidad de, por ejemplo, hay un lanzamiento en septiembre de 2019 que fue muy interesante de la categoría de autos y tuvo una inversión sumamente alta. Eso yo solo lo veo en la gráfica cuando hago el análisis de
inversión publicitaria. Pero yo quisiera saber cuál fue el tono de la comunicación, de cuánto fue el comercial, cuánto fue la duración del comercial, qué se dijo, cómo fue el audio de la cuña de radio, cómo fue la gráfica de prensa, la fotografía de la valla. Nosotros tenemos una base de datos y un servidor donde guardamos y recopilamos todos los materiales que se registran de las diferentes campañas publicitarias que hay en el mercado costarricense. Entonces, los anunciantes y las marcas pueden ir a esa base de información, descargar esas piezas creativas y poder hacer un análisis más cualitativo y que le permita profundizar o acercarse a una estrategia de una manera distinta y no solo con números, que muchas veces puede sonar un poco frío cuando hablamos de comunicación, sobre todo tomar decisiones únicamente con números. Por eso es importante esta característica del estudio, y también análisis post campaña, que más adelante lo vamos a ver. Y por último, medios de comunicación, por ejemplo, analizar sus competidores. ¿Qué pasa Repretel analizando lo que está haciendo Multimedios, Multimedios lo que está haciendo Teletica, Teletica lo que está haciendo Sinar, Sinar lo que está haciendo Extra TV 42? Y entre ellos siempre tienen departamentos de investigación y ellos realizan análisis profundos de qué está haciendo la competencia, porque esto es una competencia al final por capturar la mayor cantidad de audiencia, porque eso le significa un valor por spot que más o menos va a ir alineado a la cantidad de gente que está viendo. Entonces, esos movimientos de audiencia hacen que los canales tengan que ir a la data, descargarla y poder analizar y poder tomar, empezar a sacar pequeños insights o conclusiones que sean importantes para sus análisis. Prospectar nuevos clientes, darse cuenta que, por ejemplo, la marca X empezó a pautar en tal medio, ¿por qué no está conmigo? El director comercial habla al ejecutivo, el ejecutivo habla a la agencia o contacta al cliente para hacerle una propuesta y poder acercarse a ellos. Tendencias de inversión publicitaria, claramente, y también pues una defensa comercial cuando, por ejemplo, se necesita una estrategia más agresiva porque la contraparte está haciendo una inversión mucho más grande de lo que yo estoy haciendo en autopauta. Entonces, esa defensa comercial y sustentar el poder pedir más esfuerzos para tener mayor comunicación ayuda también tener esta información que nosotros compartimos. Entonces, pues al final se trata de una solución integral donde se realiza el monitoreo, donde se accede a materiales creativos, donde se puede analizar competencia y donde se puede llevar un control muy estricto de todo lo que está pasando en la industria publicitaria en Costa Rica, dividido por sector, anunciante, marca, producto y versión. Y toda esa cadena se puede profundizar para absolutamente toda la base de datos y para todo el periodo de tiempo que se necesite analizar. En el caso de Costa Rica, muy importante, ustedes vieron que Kantar y Bope Media tienen presencia en muchos lugares del mundo, tienen presencia en más de 13 países de Latinoamérica, y puntualmente en Centroamérica tenemos presencia en Guatemala, Costa Rica y Panamá, con los mismos estudios que les voy a presentar hoy. Claramente, sí, varían los medios de comunicación, la periodicidad en que se realiza el monitoreo, ciertas características que los medios en cada país los hace únicos. En el caso de Costa Rica, nosotros monitoreamos los 11 canales de televisión abierta, todos esos canales de televisión por cable, emisoras de radio únicamente del FM, publicidad exterior en vallas, buses, MUPIs, gigantografías. Se hacen circuitos, hay rutas definidas y cada de esas rutas se pasa una vez al mes y se toman fotografías, se hace una geolocalización de la valla como tal o del exterior y se adjunta dentro del sistema para que las personas puedan ver esa referencia. 5 cadenas de cine y 34 medios impresos entre diarios, periódicos y revistas. Este número, puntualmente en la parte de medios impresos, ha estado modificando hacia la baja por las razones que ustedes deben conocer. Hay una baja considerable en la lectoría de cualquier medio impreso y hoy más que nunca el papel realmente está está desfasado completamente para lo que es acceder a información y comunicación. Entonces, hay que ver cómo se desenvuelve este medio como tal, pero nosotros lo seguimos monitoreando, seguimos llevando control. Claramente, les puedo decir que tuve experiencia muy fuerte en retail, llevando Walmart, trabajé con Mega Super, trabajé con GESA, que son los dueños, o eran los dueños de Perimercados, Jumbo y Supercompro en ese momento. Y prensa era el medio más importante. El 50% del presupuesto se iba únicamente a prensa. Y los contratos eran enormes. En ese momento las audiencias que tenía la prensa también eran completamente distintas a las que se tienen hoy. Entonces, el medio sigue monitoreándose porque sigue estando presente, pero las publicaciones de un viernes de quincena de hace 8 años los diarios eran de 60, 70 páginas, y ustedes pueden agarrar el periódico Mañana, que es 30 de septiembre, y contar cuántas páginas tienen y darse cuenta de una realidad que es más que clara a la vista.
como comentario ahí adicional. Muy importante, nosotros dentro de Cantar cumplimos muchos procesos que de nuevo siguen asegurando la calidad del dato que nosotros brindamos. Y el proceso tiene diferentes etapas, cada una de estas etapas tiene personas a cargo, diferentes equipos en diferentes países inclusive que realizan ese proceso. En el caso de Costa Rica, puntualmente todo empieza con la captura de datos. Antes, les puedo decir que lo que habían eran personas sentadas frente a un televisor tomando nota. Cada corte comercial llevaba un conteo de cuál era el spot, cuál era la marca, cuál era el anunciante, la versión, ponía características principales del anuncio, el segundaje, y eso después se digitaba y se metía en una base de datos. Hoy esa captura es 100% digital. Existen ya computadores que tienen la señal directa del televisor y por una metodología o técnica que se llama Audio Match, el mismo sistema lo que hace es que pega la parte visual en la base de datos que tenemos nosotros, de diferentes marcas de pauta, y lo que está escuchando en el televisor. Entonces, cuando detecta un audio que pega exactamente, ya sabe que eso es referencia a otro audio o a otro video que ya tiene guardado en su base de datos. Entonces, ahí se empiezan a acumular los spots o las pautas de las diferentes marcas que son de una campaña específica. Y también se detecta cuando hay una campaña de la marca X que sacó una versión 2 de esa campaña. Entonces, cuando hay una pequeña diferencia en esos spots, esa herramienta también lo identifica y lo pone como un spot diferente. Entonces, hay toda una cuantificación interna que se da para poder llevar un control de toda esa pauta. La mayor certeza de la seguridad de este monitoreo tecnológico que realizamos nosotros son los clientes que tienen que realizar reportes de monitoreo todos los días y cuando nos hacen una consulta de algo que para la agencia no salió en pauta y que para el medio de comunicación sí salió. Nos ha pasado y me ha pasado en la experiencia en Cantar que, por ejemplo, un banco a través de una agencia dijo que había pautado una cablera de la marca X en el canal Y, perdón que hable con nombres genéricos, porque claramente son clientes y no puedo hablar directamente de ellos, pero son casos reales. Y sobre todo se los comento para que tengan completa transparencia de cómo trabaja Cantar y Bope Media estos procesos. Entonces, la agencia de publicidad nos hace la consulta a nosotros y nos pregunta, mira, me dice el medio que el spot salió tal día entre tal hora y tal hora. Yo reviso, mi primera validación es de nuevo el sistema, yo me doy cuenta que no, me voy a mi segunda validación, que son todos los backups de audios o videos grabados que tenemos nosotros de los diferentes monitoreos. Y ahí lo que hacemos es que se recorta 30 segundos antes y 30 segundos después del espacio que en teoría tuvo que haber salido la pauta. Y me ha pasado en 3 ocasiones que me ha sucedido que en las 3 ocasiones efectivamente la pauta no salió, a pesar de que el medio había dicho lo contrario porque en sus registros estaba. Entonces, esta captura de datos es muy importante porque es la base del estudio y es realmente muy estricta con respecto a la calidad de detalle que tiene en esa captura. A partir de ahí lo que se hacen es que hay grandes estructuras ya definidas, no es que se crean cada mes o se crean cada vez que hay un nuevo año, ya hay estructuras bases creadas y sobre esas estructuras empiezan a incluir toda la información que estamos recopilando, se hace la colecta, el monitoreo, hay un proceso interno de registro y clasificación de inserciones en el caso de que de manera automática estas no se segmenten hacia la marca o el anunciante que hizo la pauta. Se hace un proceso de validación interna, un proceso de investigación donde se descargan bases de datos, se hacen cruces y se confirma que esa data está correcta. Se incluyen las tarifas, importante, todos los datos que Cantar y Bope Media genera de inversión publicitaria, esa tarifa publicada. No toma en cuenta ninguna negociación, ningún descuento, ninguna bonificación, ningún valor agregado que le pueda dar el medio de comunicación al anunciante. Nosotros lo tomamos en cuenta porque tenemos que mostrar cuál fue la pauta que salió. No me interesa cuál fue la negociación que se desarrolló. ¿Por qué? Porque necesitamos ser lo más iguales posible con respecto a la mirada que estamos presentando a la industria. Entonces, como no sé cuáles son las negociaciones y son tan únicas entre medios y entre anunciantes, porque tienen tantos factores que toman en cuenta, que al final el estándar es la tarifa mercado para poder tasar toda esta pauta que está saliendo. Se hacen controles de calidad, hay todo un procesamiento de los datos antes de que estos salgan en el mensual. En este caso,
Por ejemplo, para el 10 de octubre está saliendo la información de todo el mes de septiembre ya oficial y ya se pueden empezar a hacer los reportes y es aquí donde se hace una entrega a clientes y los clientes empiezan a hacer sus chequeos y sus análisis de inversión publicitaria. Para que se den una idea de cuánto más o menos se monitorean horas por año. Son casi 600.000 horas de monitoreo solo en televisión abierta, cable y radio, la que nosotros estamos rastreando. Hay un incremento claramente en cable y radio porque son más medios de comunicación. Y hay algo importante también mencionarles. Antes, el monitoreo se realizaba de manera aleatoria porque no existía la capacidad tecnológica humana para poder cubrir todos los medios de comunicación las 12 horas que se pudiera monitorear durante todos los días del mes. Cuando ingresa la tecnología, claramente eso nos da la oportunidad de hacer un cambio, un ajuste, y por eso es que se incrementó circunstancialmente el cambio de antes de esta inclusión metodológica o tecnológica a es de aproximadamente 300% más de horas monitoreadas. Y eliminamos la aleatoriedad. Entonces, lo que el anunciante compra en pauta, en televisión abierta, cable o radio, y que esté dentro de la cobertura de medios que nosotros tenemos, claramente lo tiene que encontrar, sí o sí. Y ese es el compromiso que nosotros tenemos como empresa. Les comentaba que la información toda se atraviesa a través de una herramienta que se llama MonitorFlex. Esta herramienta realiza chequeo, inversión publicitaria, análisis de competencia. Ahí están viendo una pequeña visualización, cómo se ve en el computador. Es tal cual, así es. Son columnas que yo voy seleccionando información y después en la parte de abajo tengo un espacio que se convierte en un dashboard, casi que es como una tabla dinámica. Entonces yo selecciono las cajas de la información que necesito y la acomodo según lo que yo necesito o el exportable que yo necesito descargar para después hacer mi análisis de inversión. Y además les comentaba que hay dentro de la base de datos hay una información con respecto a la gráfica, la pieza de audio o audiovisual que puede descargarse a través de esta herramienta que se llama Easy Checking. Entonces, esta posibilidad lo que nos da es poder hacer ese análisis cualitativo que les hablaba del inicio. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta de esta parte, más bien. Voy a quitarme esta cámara, ¿sí? Sí, Minor, buenas noches. Es nada más curiosidad. Claro. ¿Los perfiles se toman como con grupo de edad y nivel socioeconómico todavía o ahora lo hacen por gustos, por preferencias? No, siguen en el caso del estudio de audiencias de televisión y el estudio multimedios que apenas se está lanzando, de ese no les voy a hablar ahorita. Se sigue tomando niveles socioeconómicos y grupos de edades, exactamente. Ah, ok, gracias. Con gusto. Para efectos de la parte de inversión publicitaria, lo que es ATL, me tomé la libertad de, sabiendo que estábamos en un curso donde están hablando de digital, están hablando de aplicaciones, están hablando de marketing electrónico, me parece interesante traer dos informaciones. Una es la inversión de la categoría aplicaciones en Costa Rica desde enero de 2019 a septiembre de 2020. Son datos muy, muy generales, son 3 datos muy puntuales, pero es para que vean un poco cómo se puede utilizar la información. Entonces, si yo hago una tendencia de inversión de mes a mes, de enero de 2019 a septiembre, inclusive sin estar el dato cerrado, vemos claramente un comportamiento y la línea punteada, que es la línea de tendencia, lo confirma, de incremento interesante de la categoría. Lo interesante de esto es que aquí estoy analizando únicamente pauta en medios de comunicación como televisión abierta, televisión por cable, radio, periódico, cine y exteriores. No estoy analizando inversión digital. Quiere decir que las aplicaciones o las plataformas que realizan inversión, algún tipo de comunicación, realmente toman en cuenta el espacio que existe en los medios de comunicación masivos por la capacidad de alcanzar a muchísima gente para poder utilizarlos en sus estrategias de comunicación. Por ejemplo, hay un pico interesante entre los meses de agosto y septiembre de 2019. Si nosotros estuviéramos ya haciendo un análisis profundo, nos podemos ir a la data y revisar qué fue lo que pasó en ese momento y qué volvió a pasar en noviembre, que la inversión que se generó realmente fue importante
comparado con lo que estaba sucediendo este año. E inclusive, ¿qué fue lo que pasó en el primer mes del 2019 por este gran pico que estamos viendo, que inclusive está muy cercano a el mes de septiembre de este año, que ha sido el mes, imagínate, ¿no? La data ni siquiera está cerrada y vean cómo está comportándose la inversión ya para este mes, hablando de aplicaciones en medios masivos. La herramienta me permite también poder segmentar y darme cuenta por tipo de medio. Recordemos, cuando hablo de tipo de medios, hablamos de televisión, televisión abierta, televisión por cable, hablo de radio, hablo de cine. Si yo quiero hablar de medio de comunicación, es una escala más arriba o más abajo, depende cómo lo quieran ver. Entonces, el tipo de medio es televisión, el medio es Teletica, es Fox, es Sony, es CNN, es una emisora de radio. Entonces, cuando analizamos el tipo de medio, vemos que de toda la inversión acumulada que ha hecho la categoría de aplicaciones que ustedes vieron, cuál era el flujograma de inversión de enero a septiembre, de enero 2019 a septiembre a la fecha, casi el 50% de la inversión está en televisión nacional. Y si lo vemos con la televisión por cable, estamos hablando de casi el 60% está concentrado en televisión. Entonces, quiere decir que con este análisis, que el medio como tal está siendo utilizado por las marcas. No puedo decir que sea bueno o no. Lo que digo es que las marcas se están pautando en televisión abierta y televisión por cable. Y casi la mitad del presupuesto o la mitad de la comunicación que estamos viendo está en televisión nacional. Entonces, ese son el tipo de análisis que me permiten poder profundizar en comportamientos de categorías para poder hacer una mejor estrategia de comunicación en adelante para los espacios en los que se esté analizando esta información. Y me tomé la libertad de sacar algunos datos en miles de dólares, esto acumulado a septiembre 2020, desde enero 2019, y vemos cuáles son los 5 anunciantes que más inversión publicitaria han, o que más ruido publicitario están generando en esos 21 meses de análisis que estamos teniendo. Es importante que esos datos están expresados en miles de dólares y es para que se den una referencia. ¿Cuánto invierte Telefónica en la promoción de su aplicación dentro de las campañas de comunicación que ya hace para prepago, para pospago, en fin? Uber, claramente. Uber y todos sus servicios, Uber Eats, Uber regular, y cuando ha hecho campañas para mover cierto tipo de transporte dentro de su plataforma. También ha hecho inversiones fuertes. Y bueno, el Globo, que con todo el COVID y todo lo que nos está pasando en el mundo, claramente el delivery creció enormemente. Delivery también es una categoría que está segmentada dentro de nuestra plataforma y que también es interesante los tipos de análisis que se puede sacar a razón de estudio. Entonces, pues ahí tienen un top 5. Me pareció interesante ver el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social también, con una aplicación que ellos lanzaron entre el año pasado y este año. Y por último, también Cinemark, que está haciendo esfuerzos para promover muchísimo el uso de la compra de etiquetas y la compra de palomitas a través de su aplicación. Entonces, este tipo de data, así muy a grosso modo, que les acabo de mostrar, es parte de la información que yo puedo descargar. ¿Qué más pudiera saber? Pudiera saber, por ejemplo, de Telefónica, durante los meses de julio, agosto y septiembre del año pasado, qué tipos de medios utilizó, cuáles medios de todos esos tipos de medios utilizó y con qué segundaje y qué campañas lanzó en ese periodo de tiempo. Entonces, pues el objetivo de esta pequeño primer apartado era comentarles un poco todo lo que se refiere a inversión publicitaria, mostrarles un poquito de ATL y también mostrarles un poco sobre inversión digital. Ahí me dicen si están viendo. Dice proyección de inversión publicitaria en digital, julio 2020. No, minor, todavía estamos con el ranking de anunciantes del 2019 al 2020. Ok, permítanme para moverme de nuevo. Ya sé, es que lo estaba proyectando directamente en la presentación. Ahora sí deberían estar viendo. Listo, ahora sí. Ok, perfecto. Esta información, muy importante comentarles, Kantar y Bope Media, aparte del monitoreo que les comenté anteriormente, quizás en televisión abierta, televisión por cable, todos los medios que ya he mencionado, a partir de enero de este año empezamos a incorporamos una herramienta de monitoreo digital con un socio externo a la compañía, y entonces hicimos una alianza y entre los dos estamos trabajando este proyecto para los mercados, digamos, para el mercado costarricense más bien, que es un mercado desarrollado en
temas de inversiones publicitarias, de comunicación y en el tema digital era muy importante poder tener esta referencia de análisis. Entonces, les voy a mostrar rápidamente estas firminas para que vean un poco también de otra data complementaria que, de nuevo, es, en resumen, para trabajos específicos de campo que ustedes estén desarrollando dentro del curso o en adelante, es información que se puede conseguir a través de Kantar y GoPromedio. Aquí estamos viendo información de solo julio de 2020. ¿Cuánto, por ejemplo, se invirtió en Costa Rica aproximadamente? Estos son datos aproximados. La inversión publicitaria, y esto es importante recalcarlo, todavía no existe en el mundo una plataforma específica y exacta que pueda decirme cuánto es la pauta publicitaria que pasa en digital. Porque los dueños de la comunicación son muy celosos, por supuesto, en poder, los dueños digitales de la comunicación son muy celosos en poder brindar esa información de manera abierta y poder capturarla como lo estamos haciendo para los medios masivos. Y también los diferentes tipos de pauta y los diferentes tamaños y tácticas que se pueden utilizar a veces no permite poder ver la totalidad de la pauta publicitaria que se está teniendo. Pero lo que nosotros recomendamos es utilicen la información como datos de referencia. ¿Para qué nos sirve esta referencia que estamos viendo? Aparte del saber de que solo en Costa Rica estamos hablando de $3 millones aproximadamente en inversión publicitaria, ¿cómo se divide en cuánto formato? El 11% de toda esa inversión es en formato video que se está pautando, o principales highlights más bien de esta información. El 37% se ve desde un computador, el 63% desde el teléfono. Y, por ejemplo, hay otro montón de tipos de anuncios, que son el otro 89% de este espectro, que de cómo se divide esta inversión publicitaria. Este es el comparativo, por ejemplo, que estamos viendo de enero a julio. Este es un reporte ya gerencial que se envía a clientes que hoy tienen contratado el servicio y por eso tiene esta información ya con un poco más de detalle y podemos ver un poco lo que está sucediendo en cuanto a inversión de la categoría. Bastante equiparado, si lo podemos ver, en cuanto a los años, exceptuando el mes de febrero, que tuvimos un pico interesante de inversión. Ahí tendríamos que sentarnos a analizar profundamente qué fue lo que pasó, qué categoría se activó o qué campaña realmente tuvo una inversión muy fuerte. Pero a nivel general podemos ver que la captura de la información y la data como tal realmente es bastante similar entre los meses, con un claro incremento a partir de julio de este año. Nosotros podemos, a través de esta herramienta, identificar cuáles son las plataformas o redes sociales o sitios en donde se está realizando la pauta. Entonces, por ejemplo, y es una realidad en que las mismas estrategias de comunicación así lo definen, porque así es como se planifican muchas veces las estrategias de las diferentes marcas, se concentran en redes sociales. Y vemos que el 80% prácticamente se está yendo para Facebook. Y estamos hablando que solo en el mes de julio estamos hablando del 90%, sumando toda la parte que tiene que ver con YouTube. Y después empezamos ya a ver porcentualmente, pero que salen mencionados, aunque los porcentajes son bajos, ya sitios locales de pauta. Claramente hay mucha tela que cortar sobre si debo utilizar más sitios locales o si debo utilizar más redes sociales, cómo puedo sumar ambas y poder tener un balance. Todo va a depender específicamente de la campaña que estén realizando y el objetivo de comunicación que se esté buscando con esa campaña. Depende de eso, se va a poder decidir solo pautar sitios locales o hacer una mezcla entre sitios locales y redes sociales o definir que se haga redes sociales. Pero para efectos de análisis, esta información me puede ayudar para poder identificar cuáles son las plataformas más utilizadas por la categoría o por toda la industria. En este caso estamos viendo específicamente de la industria. La herramienta, al igual que la herramienta de monitoreo full, permite segmentar por categorías, grandes categorías. Entonces también aquí podemos ver un ranqueo top 15 de cuáles son las categorías de mayor inversión publicitaria en digital durante julio de 2020. Y vemos cómo servicios celulares, comidas rápidas, todo lo que es vehículos, supermercados y universidades son el top 5 de categorías que tienen mayor presencia en las conversaciones que se están dando en digital. Y esto claramente responde al día de hoy a a todo lo que nos está pasando como humanidad y en el caso
de nuestro contexto como costarricenses, pero es una tendencia que definitivamente tenemos que seguir revisando y tenemos que seguir tomando, validando. Si anteriormente estábamos revisando categorías, podemos ver marcas específicamente y ven que esto es un reflejo de lo que estábamos viendo en el slide anterior. Colby y Movistar son las marcas que están realizando mayor conversación en digital, seguido por Goyo. Y vemos ahí en cuarto lugar ya a Claro. Entonces vemos cómo la categoría de telefonía tiene un movimiento muy fuerte en digital, por encima de muchísimos anunciantes. Vemos ahí a Uber, por ejemplo, vemos a Nación, vemos a bancos, y vemos que la categoría banca estaba presente también en el dato anterior. De nuevo, para ver y para visualizar qué marcas son las que tienen mayor actividad. También la herramienta permite poder llevar un sondeo de qué es lo que está pasando en redes sociales, específicamente en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, tomando en cuenta perfiles. Hay una base de aproximadamente 2.100 cuentas de Facebook e Instagram, de cada una de esas o de todas esas plataformas, que nos permiten poder visualizar estos datos. Cuántos seguidores existen en cada plataforma, cuántos posts y cuántas interacciones. La relación, por ejemplo, aquí estamos viendo datos generales, pero si estuviéramos viendo datos específicos de una categoría, hablemos de que estemos analizando la categoría apps, nos podemos dar cuenta cuál es la relación entre cantidad de seguidores, posts e interacciones que pueden estar teniendo las marcas, identificar que hay una marca que genera mucha conversación con pocos posts. Eso podría decir mayor engagement. Eso quiere decir que su contenido puede ser más rico. Hay una marca que pauta muchísimo, pero que no genera nada de interacciones. Entonces quiere decir que tal vez su contenido no está siendo cercano, no está siendo afín a lo que le quiere transmitir a esa persona a la que le quiera hacer llevar ese mensaje. Entonces, cuando se equiparan estos tres factores, se pueden obtener información que acompaña muchísimo el trabajo que se hace para las cuentas. Se puede o existe la posibilidad de segmentarlo por marcas, por medios de comunicación y hasta por influenciadores o líderes de opinión que estén mapeados dentro del gap de cobertura que nosotros tenemos. Y por ejemplo, aquí lo que hacemos nosotros también es de todas las cuentas que nosotros tenemos porcentualmente, cuáles son las cuentas que tienen mayor presencia de seguidores. Y estos son datos de referencia, de nuevo, como estamos hablando de datos tan macros, pues para efectos de análisis, lo que me está mostrando es una generalidad, pero de nuevo, si estuviéramos analizando una categoría específica y hacemos este análisis de redes sociales, vamos a poder entender de Movistar, Claro y Colby cuántos son los seguidores que tiene en total e inclusive en cada una de esas redes sociales, y podemos ver también no solo seguidores, cómo están las temas de interacciones, cuál es la relación que puede existir entre marcas y entre cantidad de seguidores y las interacciones o porcentualmente las interacciones que están generando. En lo personal, este análisis siempre me parece muy valioso porque da luces de que el contenido que está haciendo una u otra marca puede ser efectivo, atractivo o no. Y de nuevo, soy creyente de que un balance de análisis de datos cualitativo, cuantitativo, ayuda muchísimo a poder obtener mejores insights que me ayuden a mi planificación. Entonces, este dato, por ejemplo, me puede ayudar a concluir información más cualitativa, inclusive. Esta es la parte 2 del mismo gráfico. Claramente aquí se analizan bastantes marcas. Y también en este reporte siempre presentamos un ranqueo de seguidores que se rankea por interacciones. Entonces es cuánto porcentaje de seguidores tiene versus el porcentaje de interacciones que está generando durante ese mes. Entonces, de nuevo, esta información lo que ayuda es a poder mostrar data que realmente sea valiosa para las conversaciones que se están teniendo estratégicas de las marcas. Hasta aquí quería comentarles un poco sobre lo que es inversión publicitaria, tanto en ATL como en digital, y compartirles un poco de datos reales y puntuales. Antes de pasar a la parte de audiencia de televisión, que es un apartado muy interesante, personalmente me gusta mucho por la metodología que tiene, quisiera también detenerme unos minutos y preguntarles si con lo que vieron hay alguna pregunta, si anteriormente ustedes habían visto esta herramienta, habían podido o han podido utilizar la información de Kantar,
y si no, pues también seguimos, por supuesto. Chicos, ¿hay alguna consulta para Minor sobre lo que ha estado exponiendo? De mi lado no. Ok, ¿algún comentario tal vez? ¿Alguna experiencia? ¿Si han tenido experiencia con la herramienta? Ok, Minor, continuamos Digamos, entonces. perfecto, no hay ningún problema. Profe, yo sí tengo una pregunta. Adelante, por favor. Sí, en los meses de pandemia, ¿en qué porcentaje se han disparado esas audiencias? Porque yo creo que la gente está viendo más televisión que la que veía antes y de pronto, pues, en cuanto al split de marketing, se ha cambiado tal vez ese split, ¿verdad? Un poco más inclinado a la televisión, pero no sé si nos puedes dar ahí algún comentario. Claro, por supuesto. Efectivamente, el encierro hizo que la televisión tomara un nuevo aire. Fue como un rejuvenecimiento de su audiencia, yo le pudiera llamar de esa manera. En el mundo, por datos Kantar, los invito a seguir inclusive las redes sociales de Kantar porque hay estudios que se lanzan globales que les puede dar un poquito de luz de este tipo de consultas como la que nos acaban de hacer. Y a nivel global, el promedio de incremento de audiencia durante los primeros 3 meses de COVID, hablando por Latinoamérica, de enero más o menos, de enero a marzo, abril aproximadamente, hablamos de un 35% promedio de incremento de encendidos. Quiere decir que 35% más de personas se sumaron a ver la televisión. En el caso de Costa Rica, el rango va a depender de la franja horaria que se esté analizando. Les puedo comentar que si analizamos todo el día, en promedio el encendido cambió en estos primeros 4 años del año pasado, de este año contra los 4, perdón, estos primeros 4 meses de este año contra los primeros 4 meses del año anterior, creció un 25% aproximadamente. Pero, por ejemplo, la franja vespertina que va, en análisis, va desde las 12 mediodía hasta las 5:59, normalmente el horario prime time, que es el de mayor audiencia, el más caro, va desde las 6 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. Pero la franja meridiana creció casi un 40%. ¿Por qué? Porque tuvimos en Costa Rica la particularidad que la información oficial del gobierno empezó a salir a esa hora. Entonces, no es, y ese crecimiento que les estoy hablando de un 40-45% no es solo en el espacio de la hora, es en toda la programación que siguió después. ¿Por qué? Porque la televisión tiene un efecto dominó interesantísimo. La gente cuando se conecta a un programa o a un canal específico, generalmente se queda viendo unos minutos más o inclusive en algunos targets o grupos objetivos, muchas horas más. Durante ese mismo canal ve todo el contenido. Entonces, hay actores que tal vez tenían 1 punto de rating, 2 puntos de rating, que de un pronto a otro tienen 10 puntos de rating a este momento. Entonces, imagínense lo que es para un canal de televisión o para un programa específico poder presentar estos crecimientos con lo que pasó con la pandemia. Y lo interesante también es que nosotros teníamos un termómetro que era el de China, y a nosotros nos enseñaban datos de lo que estaba pasando allá. Y claramente para el mundo lo que pasaba en China de primero era un reflejo de lo que podía pasar en nuestros mercados. Específicamente en la parte de encendidos, después de que pasó el pico del tema de pandemia, empezaron a bajar, o más bien a normalizarse a la realidad que se tenía anteriormente. Pero aún así, con esa normalización, los encendidos nunca van a estar igual que antes de la pandemia. Van a quedar por encima porque la televisión se rejuveneció con esta situación global que nos pasó y claramente con el encierro a lo que nos vimos obligados todos los habitantes del mundo. Entonces, eso te podría comentar un poco sobre el tema de encendidos. Eso afectó todo, la televisión abierta, la televisión por cable. Nosotros estamos ahorita en un trabajo de campo, no es algo de información que les traigo ahorita, pero estamos en un trabajo de campo por un estudio que va a medir qué pasó con los medios después de la llegada del COVID a Costa Rica. Todos. Es un estudio que se llena en línea, es un cuestionario, no es un estudio real time o en tiempo real, pero nos va a arrojar qué está pasando también con radio, qué está pasando con los impresos.
hay hipótesis sobre los exteriores y los anunciantes le dicen a los balleros, no, la gente no está en la calle. Yo desde hace meses siento otra realidad con respecto a la gente circulando. Entonces, lo que queremos es enviar o presentar ese estudio al mercado costarricense para poder dar más luces, no solo de televisión, sino de los otros medios. ¿Qué pasó con eso que preguntabas? ¿Qué pasó con las audiencias de radio? Antes la gente decía que la radio solo se consumía en el auto. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó durante este tiempo? Que no podían andar en auto. Pues hay hipótesis. Y yo personalmente creo que la radio, por un tema de datos de Internet, probablemente en el hogar tomó un rol diferente y más participativo, perdón. Pero estamos ahorita en ese periodo de campo y durante el mes de octubre se va a lanzar el estudio. Pero eso te podría comentar sobre el tema de audiencias, hablando de pandemia específicamente. Y Minor, perdón, otra pregunta con respecto al tema de streaming, ¿verdad? O sea, eso también, ¿cómo ha variado? Me imagino que va un poco más ligado o es más factible para las personas que ya tienen cable, que tengan un Netflix, pero ¿cómo ha migrado eso? ¿Cómo ha subido la penetración? ¿O la gente sigue teniendo paralelamente las dos? No sé si me puedes comentar un poquito. Claro, claro. Claramente el streaming es por datos que manejamos nosotros dentro de nuestro análisis, pero por información global y porque claramente el impacto que tienen las series que pasan a través de Netflix, que después se ven en Trending Topic, en Twitter o en Facebook, en Costa Rica, quiere decir que la gente lo está viendo de alguna u otra manera. Nosotros dentro del estudio de audiencias de televisión tenemos un apartado que se llama Otros, porque nosotros necesitamos detectar todo el consumo que está pasando a través del televisor, sea un canal de televisión, sea una consola de videojuegos, sea una señal de streaming. Y sí, claramente crece esa señal de otros, porque lo englobamos dentro de otros, el consumo de Netflix, Chromecast o cualquier tipo de dispositivo, cualquier señal de streaming que esté utilizando el televisor. Entonces, ese dato ha crecido, pero no es exponencial para el mercado costarricense. Y aquí lo que nosotros conversamos y lo que personalmente converso con clientes es que sopesemos muy bien el target al que nosotros le estamos dirigiendo la campaña. La clase media, que es el grueso de la población de este país, probablemente no tenga la disponibilidad o la capacidad de pagar una membresía constante en Netflix o en Spotify. Pero de vez en cuando se crea una cuenta o utilizó su cuenta alternativa o volvió a crearse con un correo nuevo para poder terminar de ver la serie, en fin. Entonces, todavía hay un consumo muy fuerte de televisión. Ahí creo que dentro de la presentación hay unos datos que puede ejemplificar un poco más qué está pasando del streaming versus la televisión. Hoy más que nunca el televisor como medio está siendo utilizado y la televisión por cable y la televisión abierta han tomado un rol súper activo en las visualizaciones y en la participación del consumo dentro del hogar. Sí tiene presencia el streaming, todavía no es algo que pueda preocupar a los canales. Yo le tengo una pregunta, Minor. Sí. De la mezcla de medios, bueno, usted nos estaba contando que en el mes de junio, si mal no me equivoco, la inversión publicitaria en comunicación digital fueron $2.9 millones. Julio, correcto, sí. Esos Julio, son los datos. ajá. Correcto. Del pastel de la mezcla de medios, ¿cuánto fue en televisión? O sea, ¿qué porcentaje representa la comunicación digital del presupuesto general de medios? Ok. Ahí tendríamos que hacer un análisis donde yo pueda pegar la data de inversión en tipo de medio del mes de julio, con la información como la que les mostré anteriormente de apps, con este dato, para poder saber del 100% de la inversión de un anunciante, 30% es para televisión, 20% para radio, tanto por ciento para digital, para poder darte un porcentaje exacto. Lo que te puedo decir de antemano es que por conversaciones con la industria, generalmente las inversiones en digital de las marcas andan entre un 15 y un 30%, dependiendo de la categoría que se esté pautando. Hablándolo sobre un 100% de presupuesto, tomando en cuenta todos los medios de comunicación posibles para pauta. Correcto, sí, ya se está tomando en cuenta como si fuera un ítem tan importante como la radio. Definitivamente, o sea, yo creo que y va a ir aumentando. ya no podemos hablar
Jennifer, de medios masivos y medios digitales. Esa conversación se tenía hace muchos años y en lo personal Sí, me tocó hacer diseños de estrategias masivas y un diseño de una estrategia digital. Y muchas veces se asignaba un equipo diferente, sí, con especialistas diferentes. Hoy sí. lo que tenemos, y a mí en lo personal lo que me gusta hablar es que tenemos un ecosistema de medios de comunicación. Y el Mm, ecosistema de medios de comunicación tiene canales de televisión, tiene emisoras de radio, tiene sitios web, tiene redes sociales, tiene vallas, tiene cine, tiene MUPIs, tiene afiches en el punto de venta, tiene volantes, tiene información detrás de un voucher de compra. Realmente los medios de comunicación se ampliaron y cualquier estrategia debe tomar en cuenta todos los posibles puntos de contacto que tengan ujú, sus consumidores, ¿verdad? Pero hoy más que sí. nunca sí, tiene que tomarse en cuenta dentro de toda la estrategia, se toma en cuenta y como te digo, por conversaciones con directores y ejecutivos de empresas que tienen mucha expertise en la parte de medios, ya hay marcas que están invirtiendo entre un 15 y un 30% de su presupuesto específicamente para inversión digital. Ujú. Importante, no es solo para redes sociales. Ahí están tomando en cuenta CRMs, sitio web, contenido del sitio web, pauta y, por supuesto, pauta en redes sociales y pauta en Google Search o Google Display o cualquier otra de las ejecuciones que necesite realizarse. Gracias. Con gusto. Y bueno, ya es la última parte de la presentación, de la información que yo les quería compartir. Básicamente es cómo hacemos nosotros el estudio de audiencias de televisión, que tiene toda una metodología también, todavía mucho más detallada que la que les comenté anteriormente con la parte de monitoreo. Es importante comentarles que esta metodología es electrónica 100%. Nosotros hacemos análisis minuto a minuto. En este momento, los canales de televisión están viendo la información de comportamiento de audiencias en una versión de información que tienen ellos que se llama real time o tiempo real. Y esto se puede lograr porque la medición es 100% electrónica y nosotros estamos recibiendo datos minuto a minuto, se están haciendo procesos de control de calidad y se están liberando esos datos dentro de esa plataforma. Pero para contarles un poco cómo se estructura este estudio, parte de una muestra maestra. Estos son muchos también conceptos estadísticos. Si hay alguna duda, en adelante y puedo evacuarlas con muchísimo gusto, si no, me la dejo de tarea. Hay factores acá o elementos que se toman en cuenta en este proceso que son inclusive abordados por la gerente de estadística regional que está basada en Costa Rica o el gerente que trabaja la parte de campo del estudio como tal. Pero a grosso modo les voy a comentar un poco de qué se trata este proceso. Partimos con la muestra maestra y la estimación de un universo. Y esto es muy importante porque nosotros no podemos hacer un censo. Nosotros necesitamos poder hacer, en función de la demografía que tiene el país, en este caso, o el área de cobertura que tiene el estudio, nosotros hacemos una estimación de una muestra. Con eso hacemos un cálculo de cuánto universo voy a alcanzar con este análisis que estoy haciendo. Para Costa Rica, el espacio de acción del estudio es Gran Área Metropolitana, Zona 1. Zona 1 es según el INEC. Nosotros utilizamos de base la información del INEC, es información oficial, para poder empezar a hacer este trabajo de diseñar el estudio como tal y poder entregar los datos. La proyección de alcance de datos en Costa Rica o de personas de esta información es de 2,5 millones de personas aproximadamente a partir de los 4 años. Entonces, quiere decir que de toda la base de datos que tiene esta muestra que nosotros seleccionamos, toda la base de personas, yo lo proyecto demográficamente por grupos de edades, por géneros, a aproximadamente 2,5 millones de personas. Entonces, una vez seleccionada esa muestra maestra, viene un trabajo estadístico con campo que se llama selección de la muestra operativa. Y esto es básicamente de una manera aleatoria, desde lo que la aleatoriedad en estadística significa. Se selecciona hogares específicos que cumplen con la característica por cuotas que yo necesito para poder dar un reflejo de la demografía de Costa Rica o de la zona que estoy cubriendo en el lugar del mundo donde está el estudio. Entonces, esta selección de muestra operativa tiene toda una definición estadística aleatoria, pero también tiene todo un proceso muy estricto de que la persona que realiza la visita
tiene que cerciorarse que la casa cumple con las características que anteriormente se habían definido para ser parte del estudio y que, por supuesto, la casa está habitada y que las personas que están ahí quieren ser parte del estudio. Eso es importantísimo porque estas dos etapas son claves para poder asegurarnos de que la información que se genere sea correcta y sea lo más apegada a la realidad de consumo que tienen los costarricenses sobre la televisión en Costa Rica. Una vez seleccionada esa muestra operativa y se hace una visita, viene una contratación del hogar. Y básicamente esto es una conversación entre la persona que hace el reclutamiento y la ama de casa o el jefe del hogar o las personas que habitan en el hogar, y donde se les hace una invitación abierta a que sean parte del estudio, a que nos puedan permitir capturar el consumo que están teniendo de televisión a través de los dispositivos que nosotros vamos a instalar en todos los televisores que están dentro del hogar. Entonces, este proceso realmente también tiene que ser muy estricto. La persona que está realizando esa contratación, por ejemplo, no puede ir a la casa que está a la par de la casa que se seleccionó. Si por alguna razón, o la que está enfrente o la que está detrás. Si el hogar que seleccionó la persona no quiere estar, o no estaba en el momento de la visita, o ya no están viviendo ahí, simplemente ese hogar como tal se devuelve a muestra maestra, a la estadística, perdón, y desde ese punto se selecciona el nuevo hogar para poder hacer ese reflejo demográfico que es necesario para que el estudio sea correcto. Teniendo ya esos 3 puntos claros y el hogar, ya llegaron a Megar y decido, minor, vamos a instalar, ok, perfecto. Hacen la instalación del dispositivo. En otra filmina les voy a enseñar cómo es ese dispositivo. Estos se pegan en todos los televisores del hogar. Si por alguna razón una persona dice, no, es que yo no quiero en el televisor del cuarto, entonces le tenemos que agradecer y no puede ser parte del estudio. Tienen que sí o sí tener presencia en todos los televisores, porque lo que nosotros objetivamente entregamos a la industria es el comportamiento transparente y real de cuál es el consumo de la televisión en el hogar. Desde cualquier plataforma, pantalla o lugar del hogar de donde se esté consumiendo la televisión. Una vez instalados los dispositivos, viene una parte de capacitación, se hacen pruebas, por supuesto, de datos. Como los dispositivos están puestos en línea, hay un tema de cobertura de internet que también hace que se necesiten hacer varias revisiones. Los sistemas tienen doble backup de tarjeta telefónica, tienen Olvi, por ser del proveedor de mayor cobertura en el país, y dependiendo de la zona tienen o de Movistar o de Claro, para poder asegurarnos un backup de entrega de datos y que nunca quedarnos sin información y quedarle mal a los clientes que nos pagan por esta información todos los días. Después de esa capacitación, siempre hay un proceso de mantenimiento de los hogares. Hay una recopilación de datos que les comentaba, que para el proceso de real time se hace de manera constante. Y en el caso de los datos oficiales, se liberan un día después. Entonces, esa data se recopila durante la madrugada, pasa por un proceso un procesamiento de datos, todo un control de calidad automático, y al día siguiente, antes de las 9:30 de la mañana, estamos liberando en Costa Rica la información oficial a todos los clientes que nos compran el estudio o nos compran esta data. Esto es a nivel general y muy rápidamente todo el proceso que sigue el estudio. Este es el aparato que yo les comentaba que se instala en el hogar y se llama People Meter. Tienen en la historia, ha tenido diferentes evoluciones. En la versión actual se llama Deep 6. Actualmente se está trabajando en pruebas piloto en Europa, en Brasil, en Argentina, en Colombia, con un nuevo People Meter que básicamente es una tablet ligado o más bien aunado a todo el tema tecnológico que estamos viviendo. Visualmente es más atractivo. En cuanto a data, información, la metodología es tan clara y es tan específica también que metodológicamente vamos a seguir detallando la misma información. Únicamente es un tema de actualización de plataforma y de, pues también a nivel de compañía, mostrarnos siempre a la vanguardia con respecto a implementar tecnologías en los diferentes estudios que estamos haciendo. Este equipo nos permite hacer una medición digital terrestre también, poder tener acceso a través de conexión de internet para poder hacer cualquier configuración dentro del equipo. Tuvo una reducción importante en el equipo como tal, en el hardware del sistema. Permite
tiene flexibilidad tecnológica para poder hacer adecuaciones en el futuro y poder detectar mayores señales de televisión, porque desde los servidores es que se hace ese ajuste. La herramienta automáticamente lo puede hacer. Por ejemplo, actualmente FUTV, que es el nuevo canal de televisión, no tiene la medición de audiencias de televisión contratada. Tiene el estudio de monitoreo contratado, los anunciantes se dan cuenta cuando su pauta sale, pero no saben cuánto rating tiene. Pero si el día de mañana FUTV ingresa estudio y quiere saber cuánto es su nivel de audiencia o nivel de rating, nosotros con un ajuste desde los servidores ya automáticamente el sistema va a poder empezar a capturar la información de ese canal. Y de nuevo nos permite poder captar todo tipo de señal que pasa a través del televisor, ya sea canales de cable, canales de televisión abierta, videojuegos, cualquier tipo de consola o cualquier tipo de señal o conectividad que sea externa a la señal de televisión como tal. Al igual que yo les comenté anteriormente con Monitoreo, que tiene una herramienta que se llama MonitorFlex, todo el estudio de audiencias de televisión tiene otro sistema que se llama Instar. Y también es una herramienta riquísima porque está presente en todos los mercados que les mostré anteriormente. Nosotros tuvimos una unificación de esta plataforma. Entonces, cualquier planificador de medios en cualquier lugar del mundo puede utilizar esta herramienta simplemente con la data que corresponde a su país propiamente. Pero realmente fue una actualización que nos permitió poder brindar un sistema mucho más amigable, mucho más especializado, que tuviera acceso en línea, que tuviera información bastante detallada y que por supuesto pudiera convivir con la realidad a la que hoy en planificación de medios nos estamos enfrentando. Y la herramienta tiene diferentes módulos, tiene una parte de planificación, una parte de análisis y una parte que mide y toma en cuenta todas las conversaciones en redes sociales. Y todo esto contempla lo que es la familia Instar. Ahí hay un poco de experiencia que siempre lo compartimos nosotros. Realmente el programa o el sistema no es nuevo, ya tiene presencia en todos esos países de Europa, Asia, África, y en Latinoamérica en el 2020 se lanzó en todos estos mercados que ustedes están viendo acá. Actualmente todos los países, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, están realizando pruebas, testeos, están haciendo análisis con esta nueva herramienta. Y para comentarles un poco cómo es que sale la data, cómo se puede presentar la data de audiencias de televisión, es que tomé este análisis que es de abril 2020, un poco reflejando lo que estaba pasando con temas de COVID también, pero para que se den una idea de cómo aparece la información y cuál es el tipo de profundidad que puede tener. Por ejemplo, en este caso estábamos analizando cuál era el comportamiento desde las 6 de la mañana hasta la medianoche, de lunes a domingo, durante todo el mes de abril, por día, pero separando cuánto corresponde a televisión abierta, cuánto corresponde a televisión por cable y cuánto correspondía a otros en ese momento. Como ustedes ven, en la parte de abajo ven los días, aquí están las fechas, y los colores corresponden a cada un tipo de medio que nosotros estamos analizando. Entonces, aquí porcentualmente nosotros nos damos cuenta cuáles son los valores de porcentaje de hogares que están viendo televisión abierta cada uno de estos días. Los datos, lo que está en medio de las barras moradas que están viendo acá, es que nosotros separamos siempre los análisis, lo que pasa en sábado y domingo, porque los comportamientos en fin de semana son bastante diferentes a lo que pasa de lunes a viernes. Ya ustedes empezarán a sacar conclusiones de por qué sucede eso. Hay un tema de hábito, hay un tema de un rol de trabajo, rol de educación, rol de convivencia, rol de compartir en las casas, que normalmente tiene cierta similitud entre lunes y viernes. Entonces, para efectos de análisis siempre hacemos esa marca, porque a veces nos encontramos que los sábados y domingos, en este caso no tenemos aquí algo muy marcado que nos pueda decir qué pasó acá, como por ejemplo una final de fútbol nacional, que puede picar altísimo el encendido en rating hogares de un día específico, porque el fútbol en Costa Rica, eso también lo descubrí estando en Cantar, de verdad, en el canal donde se ponga va a tener audiencia, no importa que sea un canal que nunca nadie ha visto en la vida, de verdad. Y si es un canal que tiene presencia, que tiene cobertura, que está presente en todas las cableras, o es un canal de televisión abierta, aunque nunca haya puesto un partido de fútbol, pone un partido de fútbol y va a tener audiencia y no va a tener poquita audiencia, porque este deporte puntualmente en Costa Rica realmente mueve muchas pasiones y mueve muchísimas audiencias también. Entonces, volviendo al análisis,
yo puedo hacer esa diferenciación, entonces darme cuenta, mira qué interesante el crecimiento que tiene en la tercera semana el consumo de televisión por cable. ¿Qué pasó en esos días? Entonces yo pudiera empezar a revisar si hubo programación atípica, cuál fue el canal que presentó mayor audiencia y poder hacer un análisis profundo de ese canal de cable para poder sacar algún tipo de conclusión. Y al compañero que estaba preguntando sobre el tema de qué pasaba con streaming, qué pasaba con todos esos análisis, aquí pueden ver ustedes los valores porcentuales de cuánto significa del 100% de un consumo de televisión, cuánto realmente representa el consumo de otros. En otros está todo lo que es consolas de videojuego y toda señal externa a la señal de televisión, como por ejemplo Netflix. También nosotros podemos segmentar por bloques horarios, puntualmente para medios, para análisis de medios, no para toma de decisiones sobre un cliente. Para análisis de medios es importante hacer separaciones por grupos de horarios. Entonces, siempre nos gusta hacer separaciones en matutino, entonces vemos cuál es el comportamiento de encendido de todo el día, por ejemplo. Les he dejado la misma escala para que vean la diferencia que pasa en la mañana. Claramente en la mañana hay menos consumo de televisión. El rol es completamente diferente. El estilo de vida que hay en los hogares que consumen de televisión en las mañanas tiene un comportamiento muy similar a cuando vemos datos de todo el día. Vean qué pasó al mediodía. Entre 12 de la tarde, entre 12 de mediodía y 6 de la tarde. Y vean qué pasó en prime time. Antes, esta comparación que estamos haciendo antes de COVID, realmente aquí había un pequeño incremento y aquí era ya abismal la diferencia de audiencia en el horario prime time contra los otros horarios. Y vean ustedes lo que pasó en el horario mediodía. Los niveles son altísimos. Hubo aquí un día, específicamente el 10 de abril, que ven que está llegando al 70% de encendido en un horario vespertino. Realmente esos números no se veían normalmente. ¿Quiénes ganaron con esto? Los anunciantes que estaban en pauta en esos horarios. ¿Por qué? Porque no les cobraron más por esa audiencia, pero más gente vio sus comerciales. Entonces, el costo por millar de impacto que tuvo su campaña se vio reducido de manera muy grande. Y sin duda alguna eso tuvieron que haberlo aprovechado muchísimas marcas para poder hacer comunicación y para poder impactar a más personas durante ese periodo. Y aquí vemos el comportamiento ya prime time, que es el horario históricamente. El estudio de Kantar y Whopper Media de audiencias de televisión empezó a realizarse en el año 2000 en Costa Rica. Ha estado de manera continua por todos estos años y realmente el horario prime time siempre es el de mayor consumo. Siempre es el que presenta los mayores niveles de audiencia, los que tienen los espacios de spots más caros. Y ahí pueden ver ustedes un poco cómo se comportan esos datos porcentuales y cómo se mueven esas barras en un comportamiento de un análisis de un mes cuando analizamos franjas horarias. Con respecto a otras variables que se toman en cuenta cuando se hace análisis de televisión, el rating es la variable madre que se utiliza, es la más conocida, es la más con la que las personas que hablan de medios se sienten más tranquilas de abordar un tema. Pero hay otras variables que están presentes dentro del estudio, como reach o alcance, o tiempo visionado, que en iniciales en el estudio se llama ATS, que son valores que me pueden decir cuántas personas están alcanzando diferentes programaciones o días específicos de análisis. Y en el caso del ATS es cuánto tiempo en promedio consume una persona durante ese día de televisión. Entonces, básicamente hubo días, en el mes de abril donde el consumo de televisión fue superior a 4 horas por día. Cuando hablamos de target total, hablamos de hogares total y todas las personas dentro del estudio. Claramente, cuando yo hago este análisis y puedo involucrar un target específico y voy a analizar hombres de mayores a los 30 años o mujeres de 45 o de 45 a 60 años, por ejemplo, algo más específico, yo puedo darme cuenta cómo cambia
más o menos estos tiempos de exposición. ¿Por qué este análisis es importante? Sobre todo para la parte de cadenas de televisión o canales de televisión. ¿Por qué? Porque un seguimiento de variables de este tipo les puede ayudar a mejorar la programación en ciertos días o en ciertas franjas para poder aumentar la cantidad de tiempo que la gente está consumiendo la programación que ellos están colocando en su pantalla. Esto es lectura para que los canales puedan hacer una mejor selección de lo que ellos pueden colocar en la pantalla y qué les está funcionando para poder convencer a esta audiencia. Y aquí, por ejemplo, sobre esa misma base de datos de todo el mes de abril, ¿qué pasa si yo divido esto por grupos de edades? Y ven que ahí está desde los 4 años hasta los 90, a los más años. Y dividido en estos 6 grupos que son los que se utilizan para los que se utilizan normalmente en la planificación de medios en Costa Rica. Y esto también nos da claridad total de qué tipo de personas están viendo más un canal o un programa o un periodo específico de consumo de televisión que esté analizando. Nosotros como Kantar estamos entregando constantemente estudios o análisis complementarios a la industria. Y durante el mes de marzo marzo y abril estuvimos generando data casi que diaria con lo que estaba pasando con el consumo de medios, con el tema de COVID. Y a todos los anunciantes les llegaban por lo menos un infográfico por semana de cuál era el comportamiento que estaba pasando. Entonces estábamos haciendo una entrega al 6 de abril, nosotros esto lo entregamos semana a semana, y a ese punto ya estábamos hablando de un 8% de crecimiento durante esos días de marzo, contra lo que estaba pasando 4 semanas atrás.